Muy buenos días, mis queridos y amados hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor nuevamente por esta mañana, por este tiempo tan hermoso y maravilloso. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 4. Vamos a ir al versículo 14 hasta el 21. Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21. Y vamos a hablar acerca de el Evangelio, las buenas noticias. Y es que eso es lo que es el Evangelio. Las buenas noticias es el mensaje maravilloso de parte de Dios para nosotros, para la humanidad, para los caídos, para los perdidos, para los confundidos, para los que andan sin rumbo, sin dirección. El Evangelio representa las buenas noticias de Dios. Y yo creo que este capítulo de Lucas resume en gran parte y en gran forma el contenido maravilloso de ese mensaje. Y dice la Escritura de la siguiente manera: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Señor amado, te damos gracias por los amigos y por mis hermanos que están en esta mañana con corazón dispuesto a escucharte. Te rogamos que tú puedas permitirnos entender tu palabra, entender tu voluntad, que tú llenes nuestra mente, Señor, de lo que tú quieres realmente que nosotros entendamos, que tu Espíritu Santo nos dé claridad, nos dé entendimiento para comprender tu palabra y para ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, de una manera muy especial en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el Evangelio, las buenas noticias. Las buenas noticias. Es realmente sorprendente cómo nuestro mundo necesita buenas noticias. Nuestro mundo está lleno de malas noticias. Comúnmente escuchamos solamente malas noticias. Ahora, la razón por la cual escuchamos tan malas noticias tiene como resultado es el pecado y la maldad que hay en el corazón del hombre. Porque las malas noticias que escuchamos no se deben a que solamente sean porque la naturaleza está destruyendo las cosas, sino a que el ser humano en su corazón alberga maldad, en su corazón alberga una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa lo lleva a tomar acciones en contra de otros, y terminamos viendo lo que vemos: diferencias de pensamiento, diferentes ideas en la mente, el deseo de que se haga nuestra propia voluntad, imponemos las cosas, la ley del más fuerte. Entonces, nuestro mundo, al estar sumergido en una condición de pecado, donde el hombre realmente es dominado por su maldad, ese hombre comúnmente se va a ver envuelto en muchos problemas. Esa es la razón de las malas noticias, las razones de guerra, las razones de violencia, las razones por las cuales vemos entonces a una persona cometiendo actos y hechos vergonzosos, lamentables y tristes. Y cada día uno puede prender el televisor y todos los días verá malas noticias. Entonces el Evangelio se convierte en la buena noticia. Y nuestro mundo realmente, mi querido hermano, necesita buenas noticias. El Evangelio representa esperanza, vida, gozo, paz, luz y descanso, poder, seguridad, libertad, transformación, renuevo, verdad, redención. Escúcheme bien, eso es lo que representa el Evangelio. Cuando hablamos de buenas noticias, estamos hablando de esperanza, vida, gozo, paz, luz, descanso, poder, seguridad, libertad, transformación, renuevo, verdad y redención. El Evangelio es las buenas nuevas de Dios para el hombre perdido. Es el bote salvavidas del que se ahoga. Eso es el Evangelio. Es el camino del perdido, del que no encuentra el camino. El Evangelio es el camino. Qué bueno y maravilloso es esto, mi querido hermano. Él es el camino del perdido, la luz del que anda en oscuridad.
Es la medicina que cura nuestro mal. El Evangelio es el mensaje más glorioso y extraordinario que los hombres puedan escuchar. Lo fue en el pasado y lo es en el presente y lo será en los días por venir. La Biblia declara, mi querido amigo y hermano, que la luz que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En San Juan capítulo 1, verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y qué hermoso y maravilloso es el Evangelio. La luz que alumbra a todo hombre, sin importar raza, sin importar cultura, lengua o color de piel, vino a este mundo. Eso es Cristo. Cristo Jesús vino a este mundo para traer la luz que alumbra a todo hombre, a cualquier cultura, a cualquier raza, a cualquier nación, en cualquier lugar del mundo. Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Por eso no tiene barreras idiomáticas el Evangelio. El Evangelio no tiene fronteras. Por eso se debe predicar a toda criatura, porque Él es la luz del mundo. Miren más adelante en San Juan capítulo 8, verso 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Qué interesante. Cristo se presenta a sí mismo como la luz del mundo. El que me sigue, dice Cristo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz. Mire, hay gente que anda por esta vida buscando la luz, buscando claridad sobre su propia vida, buscando claridad sobre lo que acontece. Y realmente el mundo está en una constante tiniebla que está abarcando cada situación, cada área. Hasta la iglesia, por así decirlo, se ha visto empañada por las tinieblas del mundo. Entonces Jesús manifiesta de manera abierta que Él es la luz del mundo. El que me sigue, dice la Biblia, que no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los antiguos profetas habían profetizado sobre el tiempo de la gracia que vendría por medio de Jesucristo. Y en Mateo capítulo 4, del verso 12 al 17, dice lo siguiente: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Nectalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Había una profecía, había algo que los profetas habían anunciado, y el cumplimiento había llegado. El cumplimiento era la venida del Mesías, la venida de Cristo, la venida del Hijo de Dios a este mundo. En ese momento se cumplió lo dicho por el profeta cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Nectalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Esta Galilea de los gentiles dice, pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Cómo estaba el pueblo? En tinieblas. ¿Cómo estaba esa ciudad? En tinieblas, en oscuridad. Y dice que vio gran luz. La luz aquí no era que Cristo estaba y automáticamente cuando la gente lo veía, él veía una luz. No, sino que él representaba la luz en el sentido espiritual. Él es la luz que vino a alumbrar las tinieblas espirituales que habían en aquel lugar. Un pueblo asentado en tinieblas, eso significa un pueblo continuamente en maldad, continuamente en pecado, continuamente en cualquier práctica idolátrica, continuamente en cualquier práctica esclavizante y aberrante. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Eso fue la presencia de Cristo mismo por medio de la predicación del Evangelio. Cuando el Señor llegó a ese lugar, dice que ese lugar vio gran luz. Y créame, el Evangelio es luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esas personas que vivían en esa región, dice que estaban en una región de sombra de muerte. Eso significa que constantemente, espiritualmente, era tan grande la maldad, tan grande el pecado, que la gente estaba no solamente en un sentido de la vida física, porque a veces pensamos en la muerte solamente en un sentido físico. Aquí significa que los asentados en esa región, en ese lugar específico, estaban bajo la sombra de muerte. Eso significa de la muerte espiritual. Estaban completamente aislados, ajenos a la vida espiritual. Y dice la Biblia que luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y aquí está el mensaje de esperanza. Por eso usted y yo debemos predicar el Evangelio. Por eso usted y yo debemos proclamar el Evangelio. El mensaje de esperanza es este. Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
el Evangelio, mis amados hermanos, representa vida y luz. Eso es lo que representa el Evangelio. El Evangelio representa vida y luz. Eso es lo que ofrece el Evangelio a los que están en tinieblas, a los que están bajo la sombra de la muerte. Dios les ofrece vida. A los que estaban bajo la sombra de la oscuridad, Dios les ofrece luz. Bajo la sombra de muerte, el Evangelio, mi querido hermano y amigo, viene y vino para traer esperanza a los confinados y marginados. Vino para traer esperanza a las localidades sumergidas en la maldad, a los despreciados por lo religioso. Cristo los visita mediante su Evangelio, invitándolos al arrepentimiento. Aquí se puede ver la gracia de Dios. Aquí se puede ver la gracia de Dios, mis queridos hermanos. Se puede ver su misericordia y su bondad para con el pecador. Es muy cierto, mis hermanos, que donde los programas humanos se rinden y fracasan, solo el Evangelio triunfa. Donde reina la muerte y la maldad, Cristo establece su iglesia para que proclame vida y esperanza en Jesucristo, para brindar esperanza para aquellos que por medio de la fe se arrepientan de su pecado y confíen en Cristo. Este es el poderoso Evangelio, mis amados hermanos, del cual Pablo predicó y testificó, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Queridos hermanos, eso lo dice Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Entonces, uno ve la misericordia de Dios mediante el Evangelio. Vemos cómo Dios manifiesta su bondad al pecador. Y es cierto, querido hermano, en verdad hay situaciones difíciles, hay comunidades difíciles, sectores difíciles, donde no hay forma ni manera y se han probado todos los métodos. Y fracasa el método humano, porque a veces pensamos que la verdadera situación o el verdadero problema del ser humano son solamente las carencias. El verdadero problema del ser humano no está solamente en la pobreza o en la necesidad de recursos. Es su corazón pecaminoso que siente envidia, que siente atracción por lo de otro. Es ese deseo de prosperar sin trabajar. Y esa naturaleza pecaminosa es la que nos esclaviza y nos lleva a situaciones viciadas. Algunos quizás piensen de manera distinta porque no conocen la verdadera naturaleza del ser humano. Pero créame, la Biblia dice, y no es la primera vez, Dios ha tenido que hacer juicios en naciones, ha tenido que hacer juicio en sociedades pasadas por la maldad, porque la maldad alcanza unos niveles máximos. Y es cierto que la ley se hizo para refrenar la maldad. Pero con todo y eso, la gente busca la forma de violentar las leyes. Y cuando digo que las leyes realmente se hicieron para refrenar la maldad, muchas veces quienes están para ejercer la ley, la autoridad, no las cumplen. Entonces allí uno puede ver realmente la depravación humana, podemos ver la condición del ser humano y vemos también la misericordia de Dios. ¿Cómo? Proveyendo un medio para la salvación, proveyendo un medio para poder transformar el corazón, proveyendo un medio para poder hacernos verdaderamente libres de esas prisiones de oscuridad, y es a través del Evangelio. Entonces ahí se puede ver la gracia de Dios. Y uno ve también que Dios es misericordioso, porque en estas comunidades y en estos lugares, en estos sectores, en esta situación donde nadie da medio por ciertas comunidades, así estaba la región a la cual hace mención la Biblia, aquella región en la cual nadie quería dar nada, aquella tierra, dice Galilea de los gentiles, esa tierra allí donde estaba asentado un destacamento romano, donde había comercio, donde había prostitución, donde había maldad, donde había una cantidad de cosas, y la gente de aquel entonces no podía ver eso como normal, porque no era normal, y en verdad había maldad, en verdad había paganismo, en verdad había hechicería, brujería, todas esas cosas que Dios odiaba, pero aún así en su misericordia Dios permitió que el Evangelio llegara a ese lugar, y nosotros debemos tener el mismo deseo de Dios de que el Evangelio llegue a los lugares y a los sectores y a las personas que más lo necesitan. Y cuando digo que más lo necesitan, no me refiero a que usted que esté en otro lugar no lo necesite. Todos necesitamos el Evangelio. Desde la mayor casta hasta la más baja, desde el que tiene hasta el que no tiene. La Biblia no hace sección de personas, mi querido hermano. Solamente que las formas y las prácticas de pecado quizás suyas sean diferentes a la de otro, pero no lo hace menos pecador. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el Evangelio, mi amado hermano, viene realmente
como la oferta de Dios. Y donde fracasan los programas humanos, entonces Dios obra. Dios comienza por medio del Evangelio a glorificarse. Donde reina la muerte y la maldad, Cristo establece su iglesia para que proclame vida y esperanza por medio de Jesucristo. Qué maravilloso y misericordioso es nuestro Dios. Él está allí para brindar esperanza para aquellos que por medio de la fe y el arrepentimiento de sus pecados se acerquen a Él y confíen en Él. Él les brinda una nueva vida. Ese es el poderoso Evangelio. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Y usted y yo no debemos avergonzarnos del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Diga conmigo allí donde está. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Eso es el Evangelio, mi querido hermano. Nosotros no hemos creído en un evangelio muerto, sino en un evangelio vivo y de poder, en un evangelio que transforma, que renueva, que cambia. Y usted debe ser un testigo de eso. Usted mismo debe pensar en lo que usted fue antes y en lo que es ahora y dar gloria a Dios, pero a la misma vez debemos testificar. Pablo dijo, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y cuando dice al judío, primeramente, y también al griego, se refiere a todo el mundo conocido. Todas aquellas personas que existan en este mundo, en cualquier lugar donde estén, todas esas personas deben saber y entender que el Evangelio es poder de Dios. Y voy a leerlo en la versión traducción viviente, y dice lo siguiente. En la traducción viviente, voy a leer para que usted tenga un poco más de claridad sobre la forma en que Pablo lo expresa. Y el capítulo 1, versículo 16, dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia. Eso es el Evangelio, buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es así, mi querido amigo y mi querido hermano, que tú puedes tener salvación y redención. Es así que tú puedes tener realmente libertad de la cautividad en la cual te encuentras. Querido amigo, la Biblia dice claramente que es por medio de la fe. La palabra evangelio se deriva de la palabra griega evangelión, que significa buenas noticias. En el griego secular, evangelión se refería a un buen informe que se daba acerca de un suceso importante. Los 4 evangelios que puedes tener si tienes una Biblia en casa, esos 4 evangelios son la buena noticia acerca de los acontecimientos más significativos de toda la historia. La vida, la muerte en la cruz y la resurrección de Jesús de Nazaret. Si el evangelio es la buena noticia, es porque existe una mala noticia. Tienes que tener en cuenta esto. Si el evangelio es la buena noticia, quiere decir que existe una mala noticia. Siempre hay buenas noticias y malas noticias. En el sentido espiritual, el Evangelio representa la buena noticia. Y él también debe saber que existe una mala noticia. Aparte de todas las cosas malas que ya sabemos que acontecen a nuestro mundo, está la más catastrófica de todas, que es que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios y ha hecho enemistad entre Dios y nosotros. La Biblia establece que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. También más adelante dice que la paga del pecado es la muerte espiritual y la separación de Dios eternamente. Y la Biblia dice que no hay justo. Y esto es interesante porque a veces nosotros queremos justificarnos delante de Dios. Todos hemos violado la ley de Dios. No hay nadie que pueda decir yo nunca he violado la ley de Dios. Todos hemos pecado, somos culpables y merecemos, de acuerdo a la justicia de Dios, infierno. Eso es lo que merecemos. De acuerdo a la justicia de Dios, merecemos infierno, merecemos condenación eterna. Sin embargo, por gracia y misericordia y amor, escúchame bien, no lo merezco, no hay nada que pueda hacer para salvarme, no hay nada que pueda hacer para cambiar mi condición, pero la buena noticia es que sin embargo, por gracia y misericordia y amor de Dios, Él envió a su Hijo al mundo para que muriese en mi lugar, para que mediante mi fe en Él, entonces podamos ser salvos. Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo Jesús vino al mundo para ofrecernos salvación y vida eterna mediante la fe y el arrepentimiento. ¡Qué extraordinario! En medio de tanta mala noticia hay esperanza, amigo.
En medio de tanta desgracia hay esperanza para ti. En medio de tanto dolor hay esperanza para ti. En medio de tanto sufrimiento hay esperanza para ti. En medio de tanta búsqueda, en medio de tanto dolor, en medio de tantas preguntas, en medio de tanta maldad, en medio de tantas injusticias, quiero decirte en esta mañana que hay esperanza para ti. Quiero decirte que para ti hay buenas noticias, y la buena noticia es que Cristo puede darte vida eterna y puede darte salvación, de que Cristo puede perdonar tu pecado, de que Cristo puede quitar tu aflicción, de que Cristo puede transformar tus angustias, de que Cristo puede transformar tu miseria, de que Él puede hacer nueva todas las cosas y de que Él te puede dar vida y vida en abundancia. Por eso es una excelente noticia, una muy buena noticia, mi querido hermano, que merece ser proclamada. El Evangelio merece ser anunciado, compartido y llevado a cada rincón de este mundo. Todos debemos unirnos a la proclama del Evangelio. El Evangelio merece ser anunciado. El Evangelio merece ser compartido y debemos llevarlo a cada rincón de este mundo, o por lo menos a cada rincón de nuestro país, a cada rincón de nuestra ciudad, de nuestras comunidades. Debemos ser conocidos porque proclamamos el Evangelio. Ahora, debemos entender bien la profundidad del mensaje. Debemos asimilarlo. Debemos comprender la magnitud del mensaje. Estamos condenados, nacimos bajo condenación de pecado por naturaleza, nos complace el pecado, nos convertimos en esclavos del pecado en sus múltiples facetas, albergamos odio y resentimiento en nuestros corazones, lastimamos y hemos sido lastimados, hemos deseado y anhelado cosas malas y prohibidas, y aún así Dios nos llama al arrepentimiento y nos ofrece salvación por medio de su Hijo. Eso es una buena noticia para alguien que ya está condenado. La Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero quien rehúsa creer en el Hijo no verá la ira, sino que la ira de Dios está sobre él. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En pocas palabras, quien no cree ya ha sido condenado. Pero a pesar de eso, aún así Dios nos llama al arrepentimiento. Mientras tengamos vida y podamos oír el Evangelio, hay esperanza. Mientras tengamos vida y podamos escuchar la voz de Dios, hay esperanza. Hay esperanza para nosotros. Y la Biblia dice que Dios nos llama al arrepentimiento y nos ofrece salvación por medio de su Hijo. Esa es la buena noticia para alguien que ya está condenado. Muy oportuna es la palabra, mis amados hermanos, dicha por el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15, que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Lo que sea, el Evangelio y lo que él anunciaba y lo que nosotros te estamos anunciando y lo que estamos proclamando es una palabra fiel. Significa que es fideligna, verdadera, digna de confianza, digna de ser recibida por todos. Todos deben recibir el Evangelio. Todos los que están escuchando el Evangelio deberían recibirlo. Es lo que el apóstol está diciendo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esto es interesante. Pablo reconoce que él era un pecador, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino a salvar al mundo y yo soy un ejemplo de su gracia, un ejemplo de su misericordia, soy un ejemplo de su amor, porque Él me salvó aun cuando yo era el más pecador. Querido amigo, debes entender que la gracia de Dios se ha manifestado de una manera extraordinaria al permitirte oír la voz de Dios y escuchar su palabra. En primer lugar, mis queridos hermanos, nosotros debemos anunciar el Evangelio. ¿Cuántos están anunciando el Evangelio? ¿Cuántos están proclamando las buenas nuevas de salvación? ¿Cuántos no se están avergonzando del Evangelio, sino que están proclamando el mensaje? Mire, la Biblia dice que nosotros debemos proclamar el Evangelio, debemos anunciar el Evangelio. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, dice el apóstol Pablo. Me ha sido encomendada esta tarea. Yo debo cumplir mi deber. Yo debo cumplir con mi obligación como escogido de Dios, como siervo de Dios, como llamado por el Señor. Pero nosotros también fuimos encomendados. Como iglesia tenemos una tarea de proclamar y anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces debemos anunciar el Evangelio, porque el Evangelio, mis amados hermanos, es para todos. Su gran verdad es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Una verdad chocante para muchos religiosos. A muchas personas no les agrada la idea de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A veces nosotros decimos y pensamos, ¿por qué esa persona no debería esto, no debería aquello? Mire, a los religiosos les choca esa idea.
Pero Él vino, o sea, Cristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La traducción viviente dice lo que estaba perdido. Y algo característico de Jesús fue compartir el evangelio con los despreciados. Yo no sé si a usted le ha pasado que nos hemos encontrado con personas o familiares que cuando hablamos del evangelio o cuando escuchan que hablamos del evangelio, lo primero que nos dicen es: yo no creo en eso porque ahí lo que hay es puro prostitutas, lesbianas, homosexuales, ahí hay gente que fue malandra, ladrón, tranza, como lo quiera llamar, como lo llamen en su país, personas que dicen: yo no creo, ¿cómo es posible que después que hicieron esto, hicieron aquello? Y claro, la gente se expresa de una manera porque la gente cree que la salvación pertenece a la justicia propia. La Biblia dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pero la gente siente odio y rabia muchas veces por lo que nosotros hacemos, porque dice: ¿por qué vas a la cárcel a predicar el evangelio? Amigo, a eso vino Cristo. Jesús vino a compartir el evangelio con los despreciados y los odiados, con los que nadie quiere compartir, con los que nadie quiere conversar. Pero eso no significa que usted sea mejor que ellos, porque quizás ellos están presos por algún caso escandaloso que se hizo conocido. Pero yo pregunto, ¿cuánta gente no hay libre con cuello blanco, como llaman en algunos casos, banqueros, personas de políticos de alto nivel que supuestamente tienen una imagen o han vendido una imagen de noble, de honesto, de puro, de sincero, pero que practican las cosas más aberrantes en lo secreto? Yo creo que la gente tiene que comenzar a entender que el evangelio y las buenas noticias son precisamente para la humanidad. La Biblia dice que todos nosotros estamos perdidos sin Cristo. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él no vino a buscar, o si hubiese habido gente noble, buena, santa y pura que no necesitara del evangelio, entonces Él no hubiese venido. Pero por la necesidad del ser humano, el cual no puede salvarse por sí mismo, Él envió a su Hijo. Mire, es característico de Jesús compartir el evangelio con los despreciados. O sea que nosotros no estamos haciendo nada nuevo. El ejemplo lo tenemos en Cristo. Tenemos el caso de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un recaudador de impuestos. Y por supuesto, era un traidor dentro de su propio pueblo, porque estaba trabajando con el imperio romano. Zaqueo era un hombre que cobraba impuestos, pero se ganó su odio no solo porque cobraba impuestos, sino porque ponía sobreprecio en los impuestos. En el caso de Leví también, que era un recaudador de impuestos, y ambos fueron escogidos por Dios para servirle. Ambos fueron escogidos por Dios para formar parte de la familia de la fe, para formar parte de la familia del reino. El evangelio es sincero y transparente, mi querido hermano. El evangelio no oculta ni esconde nuestro pasado. El evangelio manifiesta un presente distinto a nuestro pasado. En Cristo nosotros fuimos y ahora somos totalmente diferentes, mientras que sin Cristo sigue siendo esclavo del pecado, practicando lo que el diablo nos quiere hacer creer, haciendo cosas aberrantes, viviendo de mentira, de engaño, de apariencia, de hipocresía. Eso es lo que es realmente la vida sin Cristo. Gente que aparenta ser feliz pero no lo es. Gente que dice que es algo en público pero en secreto es otra cosa. Infidelidad, engaño, mentira, robo, pedofilia. ¿Cuántas cosas existen en este mundo? Ahora, no significa que no exista gente que quizás no practique esto, pero de una u otra forma pecamos. De una u otra forma fallamos. Y Cristo lo demostró, mi querido hermano. Cristo lo demostró al hablar. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su corazón. De nuestro corazón salen las cosas más perversas. Él conoce las intenciones del corazón. Él sabe lo que se hace en secreto. Él lo conoce. Por eso tú necesitas el evangelio. Zaqueo, dice la Biblia, que tenía curiosidad por ver a Jesús. Y esto es maravilloso porque Dios se preocupa realmente por los pecadores. Zaqueo quizás quería ver a Jesús simplemente para ver quién era, porque se había escuchado de él. Y dice la Biblia que era pequeño de estatura y se montó en un árbol para observar a Jesús que estaba entre la multitud. Y aunque él no tenía ni la más mínima idea, Dios ya lo había visto y Dios tenía su mirada en él. Y estando en ese árbol le dijo: Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que pose yo en su casa. Y dice la Biblia que en esa conversación que hubo en la casa de Zaqueo, hubo un arrepentimiento de él. Dice la Biblia que dijo: Señor, si en algo he defraudado a los pobres, se lo devuelvo como lo dice la ley, cuadruplicado.
y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y el Señor dijo, hoy ha venido la salvación en esta casa, por cuanto él también es un hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino y a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el caso de Leví es igual, también fue un recaudador de impuestos, rayado, de mala fama en la ciudad. Pero el Evangelio es poderoso para transformar. Siempre que nosotros proclamemos el Evangelio, debemos esperar de él transformación y cambio en la vida de quienes escuchan. No porque nosotros tengamos poder, nosotros no podemos hacer nada, pero el Evangelio que proclamamos es poderoso. Él transforma, él renueva, él cambia. El Espíritu que opera junto con la palabra es poderoso para transformar la mente y el corazón. Y es poderoso para limpiarnos, es poderoso para purificarnos. Nunca debemos dudar del poder del Evangelio. Diga conmigo, nunca debo dudar del poder del Evangelio. Y tampoco debemos pensar que exista alguien que no merezca escuchar el Evangelio. No hay tal cosa como esa. Y si usted es de esa persona que tiene odio en su corazón, si usted es de esa persona que tiene resentimiento, si usted es de esa persona que todavía está batallando con cosas internas, usted debe entender que hasta sus enemigos deben escuchar el Evangelio. Aquellos que le han hecho daño deben escuchar el Evangelio y debe pedirle al Señor que le dé la oportunidad, que le dé la capacidad mediante el Espíritu Santo de perdonar y de predicar el Evangelio a aquellas personas cuyo daño le han hecho. Si aún los peores asesinos pueden tener un abogado, ¿cuánto más un pecador el Evangelio? También merece tener el Evangelio. Los escribas y fariseos, que representaban la élite religiosa, dejaron de hacer su trabajo y se molestaban porque el Señor los hacía. Mire, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué comes y bebes con publicanos y pecadores? ¿Qué es eso que hace el maestro? ¿Qué es eso? Por un lado habla de la ley, por un lado habla la palabra, por un lado trae un mensaje tan poderoso y por otro lado va y se rebaja sentándose con los pecadores. Amigo, la respuesta de Jesús fue la siguiente: los que están sanos no tienen necesidad de médico. No hemos visto en la clínica a los que están alentados y con mucha fortaleza física. Siempre están las personas enfermas. Y Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos. Pero créame, Él no vino a llamar a justos, no porque existiesen, sino porque no existen. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El propósito del Señor en medio de los pecadores, el propósito del Señor entre ellos, no era congraciarse con ellos, no era practicar lo que ellos hacían, era entablar un diálogo con ellos, era conversar respecto a su condición espiritual, era mostrarles que para ellos también era posible la salvación mediante la fe. Y de allí que nosotros debemos aprender que no debemos huir de los impíos ni de los pecadores, sino que tenemos que compartir el Evangelio con ellos. El Señor comenzó una nueva etapa y una nueva profunda enseñanza para los que querían agradarle. El Señor mostró, si ustedes realmente quieren ser mis discípulos, esta es la obra que yo quiero que hagan. Sin embargo, la iglesia parece no haberlo entendido. O por lo menos mucha gente parece no haberlo entendido. Y las instituciones religiosas tampoco. Pareciera que cuando ven a un pecador se apresinan y se apartan y se cambian de acera y dicen cualquier cosa. Y se asombran de las perversidades que existen. No, amigo. Quizás hay que buscar el momento. Y en el momento que se presente, la oportunidad que tengamos, debemos acercarnos y debemos entablar un diálogo, una conversación con Él. Y debemos comenzar a presentarle a Cristo. Pero también debemos aprender a presentar a Cristo como Cristo presentó al Señor. Yo no me imagino a Cristo ofendiendo, en este caso a Zaqueo. Pero tampoco me lo imagino no diciéndole la realidad de su condición. Pero creo que nosotros debemos buscar la manera más sabia, según las Escrituras, para presentar el Evangelio. Los enfermos son los que reconocen que necesitan ayuda, pero los orgullosos aparentan estar bien, aun cuando no lo están. Vengo a llamar a pecadores, dijo Cristo, porque justo no hay, y aquellos que se creen justos no lo son. Es interesante, mis amados hermanos, que todos estos encuentros de salvación tuvieron lugar fuera del templo. El Evangelio no está confinado a las cuatro paredes de la iglesia, mi querido amigo. El Evangelio no está confinado a las cuatro paredes de la iglesia. Usted puede predicar aún en tiempos de pandemia. Usted puede proclamar las buenas noticias sin una plataforma. Puede proclamar las buenas noticias sin un micrófono. Puede proclamar las buenas noticias sin multitudes.
Porque al parecer mucha gente cree que no podemos proclamar las buenas nuevas si no estamos en el templo. No podemos proclamar las buenas nuevas si no tenemos el micrófono en la mano. No podemos proclamar las buenas nuevas si no existe una multitud que nos respalde y nos acompañe. Aprendamos del ejemplo del Maestro. Él siempre estuvo entre los necesitados. Una forma de predicar el Evangelio es estar siempre entre los necesitados, entre los pecadores. Puedes estar entre los pecadores y ser luz en las tinieblas. Luz resplandeció en medio de las tinieblas. Claro, cuando una persona vive de manera diferente y hace las cosas de manera diferente y glorifica a Dios, el mundo tiene que darse cuenta. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que estar entre los necesitados, entre los pecadores. Pero no solamente eso, debemos ser sinceros, transparentes. Debemos ser nosotros mismos en una vida que glorifique a Dios. No tenemos que aparentarse nada. Una de las cosas por las cuales los pecadores se incomodan a veces con nuestra presencia entre ellos es por la falta de transparencia, la falta de honestidad. A veces nos queremos presentar entre ellos como algo que no somos. Hermanos, nosotros tenemos que ser genuinos. Pero el Señor estuvo entre los pecadores. Pero cuando digo que estuvo entre los pecadores, no significa que estuvo practicando lo que ellos practicaban. Estuvo conversando sobre esas prácticas y a dónde esas prácticas llevaban a quienes la practicaban. Estuvo allí diciéndole que había posibilidades de vencer ese vicio. Porque habían algunos que quizás le decían, Señor, ¿cómo hago? Tengo mi corazón lleno de avaricia. Algunos dirían, Señor, ¿cómo hago? Siento atracción por esto, siento atracción por aquello. Y Dios le dijo, tienes que creer, tienes que confiar. Y no solamente eso, no estarás solo. Hay un poder que vendrá sobre ti. Hay algo mayor que tu propia fuerza. Y es el poder de Dios. El Señor estaba entre los mercados, entre los enfermos. Y no esperó que los pecadores fueran al templo para hablarles. Porque algunos estamos pensando que los pecadores llegarán solo a la iglesia. La Biblia dice que una de las razones por las cuales Dios llamó a Pedro y a Andrés, su hermano, fue: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ya no van a pescar peces, sino que pescarán hombres. Quiero que busquen a los pecadores. Quiero que los saquen de ese mar profundo en el cual se encuentran sumergidos en esa maldad. Quiero que los rescaten de allí con las redes del Evangelio, con las redes de salvación. Él fue hasta donde estaban ellos, mis queridos hermanos. Hermanos, a los que están sin Cristo hay que salirlos a buscar. Tenemos que buscarlos, no van a llegar solos. Hay que visitarles entre sus penas. Los que están sin Cristo debemos visitarles en sus penas, debemos acompañarles en su dolor, ministrarles en su miseria, servirles en su necesidad. El Evangelio es más que un programa, es poder de Dios. Eso es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Mire, el éxito del Señor y su ministerio estuvo en que ministró entre la gente. Él ministró entre la gente. Igualmente la iglesia primitiva ministró entre la gente. El apóstol Pablo también ministró entre los hermanos, entre la necesidad, entre los que no eran creyentes. Y créame, mi hermano, el impacto fue gigantesco. Ahora usted debe imaginarse al Señor Jesucristo en el pozo con la samaritana. ¿Puede imaginarse al Señor allí en el pozo? ¿Puede imaginarse al Señor hablando con la samaritana? Puede imaginárselo en la barca, puede imaginárselo en las casas, puede imaginárselo en la montaña, al aire libre. Esa es la forma, querido hermano, de llegar a los pecadores. Dios pudo conocer y ver la necesidad de la gente y ministrarle conforme a su necesidad. Él pudo conocer y ver la necesidad de la gente y ministrarle conforme a su necesidad. Desde luego que su necesidad era de salvación, pero él pudo conocer su dolor y ser empático, y no solamente empático, sino hacer algo más por ellos. El Señor estuvo allí con ellos y usar sus palabras sencillas y ejemplos cotidianos de la vida diaria para impartir la verdad eterna. Él fue sincero, transparente y genuino. Y nosotros necesitamos entender que el Evangelio no está en cuarentena, mi querido hermano. Tampoco lo está la iglesia. Nosotros no estamos en cuarentena espiritual. Hay una cuarentena física, pero no en cuarentena espiritual. No debemos dejar de hacer el trabajo porque no estamos asistiendo por las circunstancias que sean a la iglesia. Mire, la Biblia enseña que mientras Pablo estaba preso, la obra de Dios seguía. En Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 19 dice: hermano, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido, que era que estaba preso, han redundado más bien para la gloria de Dios. Eso ha servido más bien para que el Evangelio sea expandido. De manera que todos los que vienen aquí
a formar parte de la guardia que cuida y que están de custodios aquí de los presos. Todos saben que estoy aquí por causa de Cristo. Y no solamente saben que estoy aquí por causa de Cristo, sino que les testifico, sino que les hablo. Y no solamente eso, sino que al ver mi valentía, al proclamar el evangelio, hay otros que se están sumando. Hay otros que están diciendo, mira, el hermano Pablo es un ejemplo. Nosotros debemos seguir predicando. Y esto ha redundado más bien para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, no debemos pensar que estamos en una cuarentena que nos limita a predicar el evangelio. Esta cuarentena no va a limitar el evangelio. El evangelio es poder de Dios, no lo detiene nada. En otra oportunidad, estando preso y encarcelado, el apóstol Pablo dijo, mas la palabra de Dios no está presa. Y esto es interesante, mi querido hermano. Y en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo 9. Él estaba allí encadenado, hermano, en una situación complicada. Pero dice la Biblia, debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no está presa, no puede ser encadenada. La palabra de Dios no puede, y la palabra de Dios corre y es glorificada, hermano. Créame, nosotros necesitamos abrir nuestra mente y nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo nos guíe conforme a la voluntad de Dios. Comenzar a pedirle al Señor ideas, estrategias, oportunidad para compartir el evangelio. Hermanos, en medio de todas estas desgracias que atraviesa el mundo, en medio de la sensibilidad que quizás mucha gente pueda tener, hay personas que quizás tienen temor, personas que están preocupadas en exceso. Usted puede presentar el evangelio. Mire que cuando le digo a usted, claramente, como le dije al principio, de que realmente el evangelio de Dios o la palabra de Dios realmente significaba o representa esperanza, vida, gozo, paz, luz, descanso, poder, seguridad, libertad, transformación, renuevo, verdad y redención. Lo que le estoy diciendo es real y está en todo lo que tiene que ver con los evangelios. Cuando usted le digo que el evangelio representa la esperanza, me refiero a la esperanza de la vida eterna, la esperanza en las promesas de Dios. Y la gente no tiene esperanza más que la que le dan los políticos, las cuales de antemano ya saben que son mentiras. La gente necesita una esperanza verdadera. Una esperanza que no avergüence, una esperanza que no los deje esperando lo que nunca va a llegar. Necesitan una esperanza viva, una esperanza real, como la que dice Pedro, una esperanza viva. Hemos renacido para una esperanza viva. Necesitan vida, pero necesitan vida en abundancia, necesitan vida eterna, necesitan el gozo y la paz que da el Espíritu Santo, que no lo tienen. Un gozo real, un gozo que no se acaba cuando viene la adversidad, sino un gozo que permanece en medio de la adversidad. Y eso solamente es posible mediante el evangelio, la paz de Dios que sobrepasa toda comprensión humana, la luz de Cristo en nosotros que alumbra nuestro caminar por este mundo, que en medio de tantas tinieblas nosotros podemos ver como el mediodía. El descanso, querido hermano, que da el evangelio. La Biblia dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Yo le daré descanso de sus pesadas cargas. Yo le daré descanso de sus preocupaciones. Yo le daré descanso de sus temores. Yo le daré descanso de su dolor. Yo le daré descanso de su sufrimiento. Es solamente por medio de Cristo, y Cristo solamente es conocido a través del evangelio. Poder de Dios. Solamente Dios puede dar poder mediante su Espíritu Santo y su palabra para testificar, pero también para afrontar. Poder de Dios para vencer, poder de Dios para estar firme, poder de Dios para seguir, poder de Dios para esperar, poder de Dios para levantarnos, poder de Dios para seguir adelante. Seguridad, mi hermano, nadie puede tener seguridad si no está Cristo. Él es la única garantía. ¿Seguridad de qué? Seguridad eterna, seguridad del mañana, seguridad de lo porvenir, porque aunque el mundo pronostique desgracia y maldad, a nosotros no nos angustia eso. Nosotros tenemos la garantía y la seguridad de que si vivimos, vivimos por el Señor, y si morimos, morimos por el Señor. De Él somos, y nada nos puede separar de su amor de Dios, ni hambre, ni tribulación, ni peligro, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, y esa seguridad la da Cristo por medio de su Hijo Jesucristo. Es el único que nos da esa seguridad y esa libertad que viene de parte de Él. La Biblia dice que si el Hijo del Hombre no nos libertare, no podemos ser verdaderamente libres. Lo que hace el diablo es soltarte la cabulla para que vayas, para que venga, para que muevas para aquí, para que te muevas por allá, pero no eres libre. ¿Por qué no eres libre? Porque hasta que Cristo no te liberte, hasta que Cristo no venga a tu vida, hasta que tú no aceptes y reconozcas tu pecado, tú no puedes ser libre. Si el Hijo del Hombre os libertare,
seréis verdaderamente libres. Todo el que practica el pecado, dice la Biblia, es esclavo del pecado. Solamente Cristo puede transformar. La Biblia dice para que seáis transformados de acuerdo a la renovación de nuestra mente. Esa transformación la da el poder de la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo, para que seamos renovados en nuestra manera de ver las cosas, renovados en nuestro ser interior. El hombre, dice la Biblia, que el hombre interior se va renovando de día en día. Solamente eso es posible mediante el Evangelio. La verdad. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad. La gente busca la verdad. Si yo le pregunto hoy, ¿cuál es la verdad? Dígame usted cuál es la verdad entre las noticias que escucha. Dígame usted cuál es la verdad sobre el coronavirus. Dígame usted cuál es la verdad. Y usted se encontrará en una disyuntiva constante, porque los mismos médicos tienen diferencia en cuanto a qué es la verdad respecto al COVID, en qué es la verdad en cuanto a la forma en que debemos cuidarnos. Dígame usted cuál es la verdadera forma de hacer frente a este virus. Y no habrá una única forma, porque no hay ni siquiera una unidad de pensamiento entre los científicos. Entonces, ¿qué es la verdad? Pero si le preguntara en un sentido religioso qué es la verdad, los católicos dicen que son la verdad, los presbiterianos dicen que son la verdad, los bautistas dicen que son la verdad, todo el mundo dice tener una verdad. Pero aquí no se trata de religiones ni de denominaciones, no se trata tampoco de secta, se trata de que la única verdad es que usted pueda entender que Jesucristo es el camino, la verdad en la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. No se trata de que si usted se afilia a una iglesia, de que si usted es miembro de una iglesia tendrá salvación. Esa es la peor mentira que usted pueda creer. La verdadera verdad es la verdad de que usted no va a ser salvo al menos que crea en Cristo. La verdadera verdad es que usted no va a ser salvo al menos que siga a Cristo. La verdadera verdad es que usted no va a ser salvo a menos que usted acuda a Cristo. Él es la verdad, Él es el camino y la vida. Redención. Somos realmente, mis amados hermanos, esclavos del pecado. Ningún esclavo se puede libertar a sí mismo. Alguien tiene que pagar por nosotros. Y Cristo pagó por nosotros, mis amados hermanos. Él derramó su sangre por nosotros. La Biblia dice que comprados somos con precio. Pero si tú todavía no has aceptado a Cristo, si tú todavía no le has recibido en tu corazón, si una persona anda en este mundo sin Cristo, todavía no ha sido redimido. Pero puede ser redimido si decide confiar en el Evangelio de Cristo. Entonces el Evangelio es el mensaje, mis amados hermanos, de todos los tiempos. No de los pasados, no del presente, sino incluso del futuro. El Evangelio es el mensaje de todos los tiempos y usted y yo debemos proclamarlo. Mire qué hermoso lo que el Señor Jesucristo pudo decir entre sus compatriotas, lo que el Señor Jesucristo pudo decir como inspiración divina y como cumplimiento profético de lo que el Señor había anunciado. Y qué maravilloso y qué verdadero lo que el Señor dice. Dice en el versículo 14, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Estoy leyendo en la traducción viviente. El verso 15 dice, y enseñaban con frecuencia en la sinagoga, y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso, y se puso en pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Eso significa, el Señor me escogió y me ha dado de su poder y de su espíritu para que yo anuncie la buena noticia a los pobres, o sea, el Evangelio. Me ha enviado a proclamar a los cautivos serán liberados. Los cautivos por el pecar, los cautivos espiritualmente, Dios, por medio del Evangelio, les da la oportunidad de ser libres. Los cautivos serán liberados. Los ciegos espirituales verán que los oprimidos serán puestos en libertad. Eso lo mandó Dios, a que le dijeran que los ciegos verán y que los oprimidos por el pecado serán liberados. Y que ha llegado, hermoso esto, el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo y se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas de la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarle. La escritura que acaban de oír se ha cumplido en este mismo día. Querido amigo, o quizás tú que me escuchas, si todavía no estás seguro de tu salvación,
si todavía no te sientes parte de la comunidad de fe, si todavía no sientes que has nacido de nuevo, esta es una oportunidad que Dios te da. Y quiero decirte, Dios puede darte libertad. Dios puede darte vista y puede quitar tu ceguera espiritual. Dios puede librarte de la opresión. Dios puede librarte de cualquier cosa que tú estés afrontando y viviendo. Pero necesitas reconocer, aceptar y creer que Él es el único que puede darte libertad. Y puedes recibirle. Puedes aceptarle, puedes reconocer tu condición ahora mismo y decir, Señor, este es el fruto de mi pecado, este es el fruto de mi naturaleza, este es el resultado de mi vida apartada de ti, pero tú puedes darme libertad, tú puedes transformarme y tú puedes renovarme. Te pido, Señor, que me recibas, Señor, que seas propicio a mi pecador. Señor, reconozco mi condición delante de ti y te pido que me perdones. Te pido que me limpies. Te pido, Señor, que me limpies de toda maldad. Señor, quiero reconocerte como el único y suficiente Salvador, como el único que tiene poder para cambiarme, para renovarme, para transformarme. Señor, yo quiero pedirte que seas tú en mí, Señor, que tú puedas tomar el control de mi vida. Señor, yo me arrepiento de mis pecados porque contra ti he pecado, Señor, he fallado. Y te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús, Señor. Te recibo. Amén. Puede ser un ejemplo, no es así exactamente, pero puedes hacer una oración sincera de verdad. Y tienes que comenzar a vivir como Dios demanda y quiere. No por tu propia fuerza, sino por la obra de redención de Cristo en ti. Querido amigo, este es el único camino que hay. Son las únicas buenas noticias que vas a encontrar en este mundo. Después del Evangelio no hay mejor noticia que esta. Es la única y yo creo que será así hasta que Cristo venga. Esta es la mayor noticia, la verdadera buena noticia es esta. Y tú, mi querido hermano, predica esta buena noticia y confía en Cristo. En el nombre de Jesús le damos gracias al Señor por este tiempo. Quiero orar en esta preciosa hora. Padre, te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas, que los ayudes, que tomes el control de sus vidas. Quiero rogarte que tu Espíritu Santo permita que esta palabra penetre en nuestra mente. Humildemente, Señor, con muchas limitaciones, Señor. Llego delante de ti, Señor, a veces, y se me hace difícil predicar tu palabra, Señor, porque tu palabra es tan poderosa, tan santa, tan verdadera, tan pura. Pero Dios, confío en que tu gracia, Señor, y tu poder se perfeccionan a través de la debilidad y que tú vas a permitir que esta palabra, Señor, afiance los corazones de muchos, Señor, y lleve a mis hermanos a vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Padre, gracias, Señor, porque no hay otro nombre, Señor, dado bajo el cielo, Señor, en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo podemos ser salvos, Señor. Recibe la gloria y recibe la honra, Señor. Ayuda a mis hermanos a que en sus casas, Señor, entre su familia, entre sus conocidos, tu nombre sea proclamado, Señor. Ayúdalos a entender que solamente tú tienes poder para cambiar y transformar y que realmente es el mejor mensaje que podemos dar en este tiempo, Señor. En medio de tan malas noticias, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada entre nuestras comunidades, familiares y amigos, Señor. En Cristo tu Hijo oramos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén.